¿Qué secreto se reveló al limpiar la casa de un familiar fallecido? La tía anciana tenía una habitación oculta con una escalera al sótano que nadie conocía. Ella y su hijo tenían un laboratorio de metanfetamina. Esto fue en los años 90 en Filadelfia. Nos dejó a todos boquiabiertos. Todos sabíamos que este tío tenía una segunda familia. Esperábamos drama en el funeral. Nadie esperaba que su tercera familia apareciera. Esposa, 3 hijos. Esta nueva familia conocía al resto de la familia por su nombre por las fotos. Como estamos todos relacionados, nombres, aficiones. Esa fue una experiencia tremendamente extraña. Limpiando el apartamento de mi abuelo encontramos diferentes piezas de una pistola esparcidas por todos lados. Luchó de vez en cuando contra la depresión y aparentemente lo hizo para que si estaba pensando en suicidarse, tuviera que ir a buscar todas las partes y darse tiempo para convencerse a sí mismo de que no lo hiciera. Hace muchos años fui con mi papá y mi tía a limpiar el apartamento de mi tío abuelo después de que falleció. Nunca se casó, no tuvo hijos y vivió, pensábamos, muy pobre. Pequeño apartamento con una cama doble, mesa y silla, un par de ollas y sartenes, un par de pantalones y camisas, y eso es básicamente todo. Cuando desnudamos la cama y movimos el colchón, nos sorprendimos. Tenía cientos de pilas de billetes de $10, envueltos en gomas elásticas, debajo de su colchón. Todos eran billetes de $10. Vivió durante la Gran Depresión y no confiaba en los bancos, aparentemente, pero no teníamos idea de que tenía tanto efectivo. Nunca lo gastó en nada. Simplemente lo envolvió y lo guardó debajo de su colchón. Algunos de los billetes eran muy viejos y amarillentos. Equivalía a miles de dólares. No teníamos ni idea. Esto no es limpiar su casa, pero cuando mi esposo murió hace unos años, encontré varias notas, cartas que había esparcido en varios lugares alrededor de nuestra casa, escritas para mí con anticipación. Tenía cáncer terminal y sabía que se estaba muriendo. Algunos estaban marcados como, abierto cuando no puedes dejar de llorar, abierto cuando las vacaciones son demasiado duras, abierto cuando tienes que poner a dormir a uno de los gatos. No contenían ningún secreto, pero son desgarradoramente hermosos. Mi papá estuvo en un hospicio en casa durante un par de meses antes de morir de cáncer de pulmón, y cuando fui a limpiar su casa descubrí que ya había clasificado y empacado la mayoría de sus tesoros personales en un par de contenedores de almacenamiento. Fue desgarrador de nuevo pensar en él sentado allí empacando su propia vida sabiendo que estaba llegando a su fin. Sabíamos que mi bisabuela, originaria británica y naturalizada canadiense, había sido una entusiasta historiadora aficionada que había quedado fascinada por la guerra de Gran Bretaña contra Napoleón, no por la menor razón porque ella misma estuviera emparentada tangencialmente con la familia del duque de Wellington a través del matrimonio de un primo con el sobrino de su hijo, o de alguna conexión igualmente oscura y tenue. Lo que no sabíamos es que, probablemente en preparación para un libro que nunca escribió, cuando era joven había entrevistado a varias docenas de veteranos ingleses, franceses y españoles sobre sus experiencias durante esa guerra, incluidos 3 sobrevivientes reales de Waterloo, 2 ingleses, 1 francés y un ayudante de campo del general español Francisco Javier Castaños. En ese momento propinó al ejército napoleónico su primera derrota en el campo de batalla y capturó a casi 20.000 soldados franceses en la batalla de Bailén 1808. Pero allí estaba, guardado en una caja de huevos de madera debajo de su cama con armazón de hierro, entre viejos calendarios, recortes de recetas sin probar y copias de la revista Family Circle, un manuscrito con casi 300 páginas de memorias militares transcritas, todo ello redactado en 3 idiomas que ella dominaba con su elegante letra spenceriana. Mis padres donaron su manuscrito al Museo Imperial de la Guerra, donde sin duda nunca volverá a tener ojos humanos puestos en él. No es un secreto, sino casi un secreto. Mi abuelo, que hablaba inglés como tercer idioma, era un poco acaparador. Un montón de vieja amontonada en su sótano,
pero bien organizada. Imagínese un episodio genérico de Acaparadores, pero con una vibra de obsesión de preparación. Todo estaba desinfectado, apilado barra diagonal, anidado y agrupado lógicamente. Era como el almacén de una tienda que aún no estaba segura de qué productos estaba vendiendo y quería estar lista. Así que encontramos un recipiente cilíndrico que era un poco pesado para su tamaño y tenía la etiqueta All Tienes. Era uno de esos envases de plástico negro. Vacilantes, pero curiosos, quitamos la tapa. Contenía una colección de piezas de 1 centavo que habían sido acuñadas en la primera mitad del siglo XX. Una parte de mí estaba decepcionada, otra parte de mí estaba aliviada. Mi papá guardaba una nota escrita a mano en su billetera que contenía la antigua dirección de mi mamá, el número de teléfono y las indicaciones para llegar a su casa desde que comenzaron a salir en los años 70. Lo había movido de billetera en billetera a lo largo de los años. Acaba de morir el pasado mes de marzo y esa fue una de las primeras cosas que encontramos. Mi papá falleció en 1994, yo tenía 28 años. Mientras revisaba su caja fuerte, encontré algunos papeles de adopción. Mientras los leía, me emocioné ante la perspectiva de que podría tener un hermano en algún lugar. Fui criado como hijo único, pero no podía entender por qué mis padres nunca me dijeron que habían adoptado un niño, pero nunca me lo dijeron. Después de releerlos, me di cuenta de que los papeles eran sobre mí. Después de confrontar a mi familia sobre esto, resulta que todos, familiares, amigos cercanos, quiero decir, todos, sabían que era adoptado. Excepto yo. Fue un día divertido. Que mi papá escondió dinero por toda la casa, no grandes cantidades, eso sí, pero 60 pesos aquí, 120 pesos allá. Se sintió como una búsqueda del tesoro cuando estábamos limpiando sus cosas. Siempre fue un tipo un poco generoso, siempre nos daba a mí y a mis hermanos un apretón de mano secreto con dinero en la palma de la mano cuando volvíamos a la escuela después de un fin de semana en casa, etc. Así que no se sorprendería si lo hubiera hecho intencionalmente. Nos hizo sonreír cada vez que encontramos algunos, creo que el total final fue de alrededor de 800 pesos. Soy afroamericana y mi esposo es blanco. Mi padre se enfrentó a muchos prejuicios durante su vida y me aterrorizaba decirle que el chico blanco con el que había tenido 1 o 2 citas me estaba poniendo serio. La primera vez que llevé a mi ahora esposo a casa, mi papá fue cortés pero distante. Milagrosamente, para la segunda vez, mi padre literalmente se derramó sobre mi esposo. Incluso mis hermanos se sorprendieron. Cuando nos casamos, él estaba radiante. Era extraño, pero estaba feliz de que mi esposo lo hubiera conquistado. Mi mamá murió en 2014 y mi padre en 2021. Cuando mis hermanos y yo fuimos a limpiar la casa, en su caja fuerte junto con otros documentos importantes, encontramos cartas que mi esposo le había escrito a mi padre 24 años antes sobre lo que sentía por mí, cómo se había tomado en serio su relación conmigo, cómo planeaba ir a la facultad de Derecho, lo hizo, ahora es abogado, cómo respetaba el hecho de haber pasado por tantas cosas en su vida, y finalmente cómo me amaba y cómo, con su bendición, iba a proponerme matrimonio. Mi esposo nunca me dijo que le había escrito a mi padre y mi padre nunca me dijo que había estado escribiendo con mi esposo. Fue muy emotivo encontrarlos. Todavía se me saltan las lágrimas cuando pienso en ello. Cuando llegué a casa, mi esposo finalmente me mostró las cartas que mi padre me había escrito. Después de la muerte de mi abuelo, le pedí a mi papá que pasara tranquilamente por la habitación de su papá mientras yo llevaba a mi abuela a almorzar. Le expliqué que el abuelo podría tener revistas subidas de tono, que molestarían a la abuela si las encontraba. Así que, simplemente, sé un buen hijo y salva a tu mamá de eso. Cuando regresamos, mi papá estaba casi histérico, medio riendo, medio vomitando, y me llevó al garaje para informarme. Aparentemente, mi abuelo era exactamente el católico devoto que parecía ser. Y lo que mi pobre padre había encontrado en la mesita de noche era una pila de fotos de tarta de queso, de su propia madre. Mi abuelo murió cuando tenía 80 años, su esposa murió 21 años antes que él, ella tenía solo 55. Nunca lo superó.
Cuando estábamos limpiando sus cosas, encontramos una vieja y sencilla tarjeta de cumpleaños escrita por mi abuela para mi abuelo un par de meses antes de que muriera. En el reverso de la tarjeta había 21 líneas escritas a lápiz. Cada año, mi abuelo escribía en el reverso de la tarjeta la fecha y el año de su nuevo cumpleaños. Con una pequeña nota diferente al lado cada año, como, te extraño terriblemente esta vez, o te hubiera gustado el clima de hoy. Todo hasta su último cumpleaños. Me rompió el corazón, el amor más grande que he presenciado. Mi historia confirmó una narración increíble. Mi abuelo sirvió en Corea, y durante años circuló una historia exagerada sobre cómo ganó una casa en Corea, no estoy seguro de cómo expresarlo educadamente en línea. La ganó en una partida de póker contra la familia que la poseía y prácticamente cualquiera que trabajara allí. Cuando regresó a casa, después de recibir cartas y pagos pequeños durante unos años, mi abuela le dijo que devolviera la propiedad a la familia. No creo que nadie realmente le creyera cuando contaba la historia una y otra vez. Mi abuela falleció cuando era joven, así que no pude preguntarle si era cierto. Cuando falleció mi abuelo y estábamos limpiando la casa, encontramos las cartas de la familia y la carta del abogado que mi abuelo utilizó para devolver oficialmente la propiedad. Decir que mi abuelo era dueño de una casa de placer en Corea es una frase difícil de pronunciar. El abuelo trabajó en el proyecto Manhattan como maestro maquinista. No lo supimos hasta que falleció en 1993, cuando encontramos varias especificaciones y directivas escritas por Oppenheimer, Fermi, Teller y el general Groves. Todos sabíamos en secreto que tenía miles de dólares en efectivo escondidos en su casa. Lo que no sabíamos era cuánto y que cada uno de nosotros conocía diferentes alijos. El que yo conocía tenía unos $9,800. Mientras limpiábamos su casa, descubrimos un total de $160,000. Fue una búsqueda de huevos de Pascua infernal.